nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías. Algunas cosas importantes que debemos recordar del nacimiento del Mesías, Jesús de Nazaret. Ya habíamos dicho en los dos mensajes anteriores sobre cómo iba a ser el nacimiento del Mesías. Fue un nacimiento virginal, nació de María, la Virgen, y que esto fue profetizado. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Y el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, desde el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Emmanuel, admirable, consejero, Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y sobre el trono de David se sentará, y será sempiterno su reino. Todo esto se profetizó sobre Jesús. Se profetizó sobre él, como dijimos, que nacería de una mujer en Génesis 3:15. Se profetizó sobre él que nacería de esa virgen, como hemos leído en Isaías 7:14. Se profetizó que el Mesías sería hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que iba a nacer en Belén sería llamado hijo del Dios Altísimo. Se profetizó, esta profecía mesiánica está en el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa profecía fue cumplida. La profecía mesiánica de que el Mesías sería de la tribu de Judá también fue cumplida. Dice la palabra en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo, y a él se le congregarán los pueblos. De la tribu de Judá descendió Jesús, el Mesías. El Mesías se prometió que nacería en Belén, y el libro de Miqueas capítulo 5 verso 2 así lo declara. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Denle un aplauso fuerte al Señor. Todas estas profecías mesiánicas se cumplieron en una sola persona, en Jesús de Nazaret. Mucha gente nació en Belén. David nació en Belén. Mucha gente nació en esas condiciones. Mucha gente nació de una virgen. De una virgen. ¿Qué tanta gente nacieron de una virgen? No, después que se embarazó dejó de ser virgen. Pero bueno, era virgen cuando quedó embarazada, ¿no? El Mesías sería llamado Señor. Sería llamado Señor. Y me encanta esta palabra porque es la palabra griega Kyrios, que se usa en el Antiguo Testamento para Jehová y en el Nuevo Testamento se usa para Jesús. La misma palabra Kyrios en griego es Señor. El Salmo 110 verso 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, hablando David, Jehová le dijo a mi Señor, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué Señor le dijo Jehová eso? A Jesús. Allá en el cielo, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo a Jesús allá en el cielo, Señor, Kyrios, diciéndole a alguien que tiene la misma autoridad que él, porque Jesús y el Padre uno son. ¿Cuántos lo saben? Amén. Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Digan amén si creen esto. Porque esto es una doctrina fundamental de la iglesia. Es una doctrina fundamental del evangelio. A Jesús lo llamaron también Señor. Enseñando Jesús en el templo, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por las escrituras, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cristo luego lo hace
repetir en el Nuevo Testamento. Pero en una ocasión, cuando Cristo iba a entrar a Jerusalén, le dijo a alguien: ve en el camino y verás un asno en el camino. Cuando veas un asno en el camino, tómalo. Y si alguien te pregunta: hey, ¿para dónde me lleva el asno? Dile: el Señor lo mandó a buscar. Esa palabra Señor es la palabra Kyrios. Es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Jesús, de Jehová. El Mesías sería llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es un nombre teofórico que contiene a Dios. Dios con nosotros, como dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. El Mesías, Jesús sería un profeta. Era una característica del Mesías prometido, que sería profeta. Y lo dice de manera clara el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mande. A Jesús le llamaron también profeta. Mateo capítulo 21, verso 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplió esa profecía en Jesús. El Mesías tenía que ser sacerdote. Jesús era sacerdote. Y así lo declara la palabra. El libro de los Salmos capítulo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Váyase conmigo, Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el sacerdote, y no todo sacerdote, sino el sumo sacerdote. Den un aplauso fuerte al sacerdote eterno, que es Cristo Jesús. Ese niño que nació en Belén, ese Jesús que nació en Belén, cumplió con todas las características para ser llamado el Mesías. Y sobre él había una profecía que establecía que ese Mesías sería juez. Y lo dice de manera clara también en el libro de Isaías, capítulo 33, verso 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Y dónde dice el Nuevo Testamento que Jesús también haría este rol de juez? Segunda epístola de Pablo a Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Jesús. ¿Y cómo se llama el que juzga? Juez. O sea que Jehová era juez, es juez, y Jesús es juez, porque Jesús y Jehová una misma cosa son. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Ese es el Mesías al que usted le sirve. El Mesías sería rey. Sobre Jesús había una profecía mesiánica de que él sería rey, tal y como lo establece Isaías en el capítulo 9, verso 7. Y dice que lo dilatado de su imperio, o sea, lo prolongado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Y dice: y sobre el trono de David y de su reino, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La única manera de que el trono de David exista o existiera para siempre era teniendo un rey que exista para siempre. ¿Dicen amén? Todos los reyes de Israel perecieron, todos. Entonces había una profecía mesiánica que perpetuaba el reino de David, por los siglos de los siglos.
Y la única manera de que eso ocurriera es si el rey que se sentaba en el trono de David era eterno, no vería muerte. Y es lo que ha ocurrido. Jesús está sentado en el trono de David como Melech, Malchen, Amalegen, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Denle ese aplauso fuerte al Mesías que nació allá en Belén. Él es el Rey. Juan capítulo 18, verso 37, oiga lo que dice. Oiga lo que dice. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y oiga qué respuesta más penetrante le da Jesús a Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En otras palabras, cuando Pilato le pregunta a Jesús, entonces tú eres el rey. Cristo lo que le dice, tú lo has dicho, muchacho. Yo nací para esto. Yo no nací para ser gallero. Yo no nací para vender zapatos. Yo no nací para estar haciendo sillas ni construyendo mesas, aunque de eso fue que me mantuve toda la vida. Yo nací para ser rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto me parece a una anécdota que hay de Balaguer. Cuando Balaguer murió y llega al cielo. Dicen que llegó al cielo. Difícil, José, ¿verdad? Llega al cielo. Y cuando llega al cielo, habrá sorpresa ya, no se rían, habrá sorpresa. Cuando llega al cielo, le dice de una vez a San Pedro, déjame ver al Señor, que tengo que verlo de una vez. Pero ven acá, don Joaquín, usted acaba de llegar ahora. Usted ve a esa gente que están ahí, esa gente tienen 2 milenios tratando de ver al Señor. Y aquellos tienen 8 siglos y usted llegó esta mañana y usted quiere ver al Señor. Dice, no, usted tiene que esperar en la cola. ¿Cómo? En la cola, yo. Dice el don Balaguer. El caso es que Pedro se descuida un poco, va a hacer una diligencia, una cocina en el cielo y eso. Y Balaguer se descurrió y se metió en el despacho del Señor allá. Y cuando llega Pedro a la puerta, dice, ¿y dónde está don Joaquín? ¿Dónde está Joaquincito? Y lo está buscando. Y los que estaban ahí le dijeron, ese señor se metió corriendo para allá. Y Pedro abre la puerta con mucho cuidado, la puerta del despacho del Señor. Y cuando estaba Balaguer frente al escritorio del Señor. Está el Señor allá en su silla y estaba Balaguer de este lado del escritorio. Y Pedro lo único que escuchó fue cuando Balaguer dijo, es que yo nunca he sido vicepresidente de nadie. Ya estaba negociando la presidencia del cielo. Es que yo nunca he sido vicepresidente de nadie. Entonces, él entendía que él nació para ser presidente, donde quiera que estaba. Jesús le dijo eso a Pilato. Yo nací para esto. Yo vine del cielo a esto. Porque en el cielo ya yo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí en la tierra yo soy también el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aunque haya nacido en un pesebre humilde allá en Belén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Sí. Para esto yo he nacido. El Mesías, dice la palabra, sería ungido por el Espíritu Santo de Dios. Era una promesa mesiánica que había sobre Jesús. Y lo dice Isaías. ¿Por qué cito tanto a Isaías? Porque Isaías es el profeta mesiánico. Isaías es el profeta evangélico. Isaías es el profeta en Israel que más habló del Mesías. Qué privilegio más grande tuvo este hombre. Vaticinar 800 años antes de Cristo nacer todo lo que ocurriría con el nacimiento de Jesús. Dice Isaías en el capítulo 11, verso 2. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. El Espíritu Santo estaría sobre Jesús. ¿Y quién nos recuerda aquel momento? ¿Quién nos recuerda aquel momento? En Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una de las veces, muy pocas veces, en que aparece al mismo tiempo la Trinidad de Dios en la Biblia. En el bautismo, en las aguas, estaba el Hijo, el Mesías, Jesús. La paloma que se posa sobre Jesús estaba representando ¿a quién? El Espíritu Santo. Y la voz del cielo que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Padre. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso creemos nosotros en un Dios en tres personas, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para quien pido un fuerte aplauso en esta noche de honra, de alabanza y de gloria. El Mesías sería precedido por un mensajero. Eso se profetizó. Se profetizó que antes de que el Mesías apareciera, alguien iba a venir a allanar el camino. Lo dice el libro de Isaías capítulo 40 verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad de nuestro Dios. Amén. Eso se cumplió. Se cumplió en Juan el Bautista, cuando dijo en Mateo 3 verso 3, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo se cumplió en Jesús. Cada profecía mesiánica que se hizo, solo Cristo pudo cumplirla. El ministerio del Mesías incluiría milagros. Eso se profetizó siglos antes de Cristo nacer. El Mesías tendrá que evidenciar que hacía milagros, decían los profetas. En el libro de Isaías, verso 35, del 5 al 6, dice: entonces los ojos de los cielos, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías, 800 años antes de Cristo, estaba diciendo eso. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, dice Isaías. Entonces Jesús, ¿qué hizo en su camino? Mientras recorría las calles de Israel, los cojos se levantaban, los muertos cobraban vista, y por todos los pueblos grandes milagros hacía, y por todos los pueblos grandes milagros hacía. Pero al ver la multitud, como ovejas sin pastor, pero al ver la multitud, como ovejas sin pastor, tomando sus 12 discípulos, a predicar descendió. Tomando sus 12 discípulos, a predicar descendió. Y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananita y Judas el Iscariote, el cual más tarde a Jesús entregó. Y Judas el Iscariote, el cual más tarde a Jesús entregó. Denle ese aplauso al Señor. Esa fue la manera como me enseñaron en la escuela bíblica los 12 nombres de los apóstoles. Que si le pregunto a mucha gente aquí, de seguro no saben los 12 nombres de los apóstoles. No porque no lean la Biblia, sino porque eso es un tema por el que no le pagan a nadie. ¿No? Ahora, con una canción animada como esta se puede aprender. Cristo anduvo por las calles, dice Mateo 9:35, haciendo prodigios y milagros. El Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno, montado en un burro. Eso no fue que se le ocurrió a Jesús, simplemente no. Es que sobre Cristo había una profecía de que Él tenía que entrar a Jerusalén montado en un burro. Y esa profecía se dijo siglos antes de Cristo nacer. Váyase conmigo al libro de Zacarías. Zacarías
capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Salvador. Ahí se dijo el nombre de Jesús. Porque la palabra salvador en hebreo, ¿sabe cuál es? Yeshua. Repita conmigo, Yeshua. O sea, el nombre de Cristo, el nombre del Mesías, lo dijo Zacarías cuando dijo que entraría encima de un burro el Mesías, el Salvador. Dijo, Jesús entraría encima de un burro, porque Jesús es la latinización o la helenización del nombre Yeshua. Entonces Yeshua entrará a Jerusalén en un burro. Lo dijo Malaquías en el capítulo 9, verso 9, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Mateo 21, desde el capítulo, versículo 1 al 7. ¿Recuerdan aquel episodio? Cuando Jesús entró triunfante allá a Jerusalén. Aunque el domingo siguiente le dieron con todo, sí. Pero ese domingo antes, que se conoce en la tradición como el Domingo de Ramos, Cristo entró cumpliendo esta profecía, como lo dijo Zacarías. El Mesías sería piedra de tropiezo para los mismos judíos. Sobre Cristo había una profecía de que Él iba a ser piedra de tropiezo para los judíos. Salmo 118, en el verso 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la piedra angular. ¿De quién? De la edificación. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Y qué hicieron los edificadores con Cristo como piedra? Dice la palabra que a los suyos vino, que eran los edificadores, los judíos, pero los suyos no les recibieron. Pero a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Mesías sería luz a los gentiles. Claro, la tierra que vivió en oscuridad vio gran luz. Isaías capítulo 42, verso 6 al 7, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré con la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz en las naciones. Cristo es la luz del mundo. Luego el mismo Cristo lo dijo de manera clara: yo soy la luz del mundo. El Mesías sería traicionado por un amigo. Eso se profetizó a Isaías también. Amén. Eso se profetizó, que un amigo de Jesús lo iba a traicionar. Se dijo siglos antes que él. Aún el hombre, dice el Salmo capítulo 41, verso 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Usted sabía que Judas era el que mojaba el pan que él se comía en la misma copa en la que Cristo bebía, en la misma vasija en la que Cristo bebía el vino. Se cumplió esa profecía de manera clara. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, dijo en el capítulo 13 de Juan. El Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata, hasta las monedas, hasta la cantidad de dinero que se pediría por Jesús. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. Zacarías, el libro de Zacarías capítulo 11, verso 12 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. La misma moneda por la que Judas vendió al Mesías. Eso se dijo en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de todo
el Antiguo Testamento. El Mesías sería abandonado por sus seguidores. Eso también se profetizó, que el Mesías iba a ser dejado solo. Zacarías capítulo 13, verso 7. Y hiere al pastor y serán esparcidas las ovejas. Y así fue. El pastor, el buen pastor, fue herido allá en la cruz del Calvario y fueron esparcidas las ovejas. ¿No recuerdan cómo salieron huyendo todos los demás? Hubo uno que se atrevió a decir que no lo conocía después de haber dicho que iba a dar su vida por él. El Mesías permanecería en silencio de sus acusadores. Sí, se callaría, como dijo Isaías en el capítulo 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cristo no se quejó, no se lamentó, no maldijo, no, fue como oveja llevada al matadero, porque él sabía a lo que había venido. Y eso ocurrió, Mateo capítulo 27, verso 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Cristo no respondió nada. Se quedó callado. Ahí los respondones de este tiempo. No, a mí el que me la hace me la paga. A mí el que me hizo algo me lo como ha dicho ahí mismo. Yo no sé a qué Jesús siguen. Y a veces el mismo evangélico le da el codazo. Y tú te vas a quedar así. Y no le vas a decir nada. Sí, me voy a quedar así. No le voy a decir nada. Jehová peleará mi batalla. Denle un aplauso fuerte al Señor. Me preguntó alguien esta semana, pastor, las personalidades, cuando muere otra personalidad en el país, suele poner una nota luctuosa de condolencias y eso. Y hemos notado que usted no escribió nada sobre el fallecimiento de un famoso neurocirujano que murió en esta semana. En esta semana murió un famosísimo neurocirujano del país. Y él dijo, no quise subir ninguna nota de condolencias, porque el yo subir esa nota de condolencia iba a traerle a la memoria a algunas personas un momento de una álgida discusión pública que tuvimos ese neurocirujano y yo. Y no puse esa nota. El caso es que ese neurocirujano escribió un artículo en una ocasión en un periódico diciendo que el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco a perseguir los cristianos, el relato bíblico que dice que Pablo vio una luz, que Pablo se cayó y que Pablo escuchó una voz del cielo que le decía, Saulus, Saulus, que me persigueres. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo que eso no fue ni una luz, y que no fue una voz, y que no fue Dios, sino que fue un ataque de epilepsia que le dio al apóstol Pablo. Y que Pablo convulsionó, y los epilépticos cuando convulsionan ven una luz y oyen voces y cosas así. Y que él entiende como neurocirujano y neurólogo que Pablo es uno de los casos de epilepsia más antiguos que tiene la historia. Entonces nosotros tomamos ese artículo y lo desbaratamos públicamente, dijimos que eso era una blasfemia, que era una falta de respeto a la palabra de Dios, que Pablo no tenía epilepsia, no es pecado, eso no es nada malo, cualquiera puede tener epilepsia, pero que cuando se escuchó la voz que Pablo escuchó, no solo la escuchó Pablo, la escuchó todos los que acompañaron a Pablo. Entonces todos tuvieron epilepsia al mismo tiempo y escucharon todos la misma voz que Pablo escuchó. El caso es que no le gustó ese comentario nuestro a esta persona y nos fuimos a un debate público por los medios de comunicación y hubo cierto nivel de ofensa de allá para acá y nosotros dejamos eso hasta ahí. Y dijimos, no señor, tranquilo.
Él se inscribirá en la lista de los que veo pasar. De los que veo pasar. Y en esta semana lo vi pasar. Hay que dejar a Dios el espacio para que Dios sea que pelee nuestras batallas. Amén. Hay que dejarle a Él la oportunidad de que Él sea el que pelee por nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por usted? Let the Lord fight for you. Let the Lord take your place in the fight you have to make. Do not fight, just wait. The Lord will fight for you. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Deje que Él libre sus batallas. El Mesías sería golpeado y escupido. Hasta eso. Oiga, cuánto cuidado tuvo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué enmarcar proféticamente el perfil del Mesías? Porque hay mucho vivo. Hay mucho vivo. Usted sabe la cantidad de judíos que salieron diciendo que ellos eran el Mesías. Pero muchísimos vivos. Hoy todavía hay vivos que salen por ahí diciendo que son el Mesías. Hubo uno que salió a principio de año que el tipo recitaba la Torá completa. Desde Bereshí hasta Deuteronomio. Desde Génesis hasta Deuteronomio. La recitaba completa la Torá. ¿Y qué dice el capítulo tal, el verso tal? Entonces, impresiona. Y ya estaban diciendo que era el Mesías, que los judíos esperaban. Pero no. Para ser Mesías hay que ser el Hijo de Dios. Para ser Mesías hay que ser sacerdote. Para ser Mesías hay que ser juez. Para ser Mesías hay que ser profeta. Para ser Mesías hay que ser Yeshua, que es el Salvador. Y Salvador solo es Jesús de Nazaret. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Entonces había que acorralar, poner un cerco para que a nadie se le ocurriera decir que es el Mesías. Hasta el escupitajo que le dieron al maestro estaba profetizado. Isaías capítulo 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meceaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y espultos. ¿Se cumplió? Se cumplió la profecía en Mateo 26, 67. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Le dieron hasta con el cubo del agua al maestro. Pero se cumplió la profecía mesiánica. El Mesías se debilitaría, sería objeto de oprobio. Salmo 109 del 24 al 25. Mis rodillas están debilitadas, decía el salmista profetizando mesiánicamente, a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Exactamente lo que ocurrió con Cristo camino al Gólgota. Decía alguien, va con su cruz a cuesta y la mirada atenta de la mucha gente. Encuentra unas llorando y aun en su sufrimiento se detiene a ver. Se detiene y pregunta, herido y lleno de sangre, le dice, ¿por qué? ¿Por qué lloráis vosotras? No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pues si el árbol verde fue tratado así, ¿qué será del seco? ¿Qué será de ti? Amén. Si con Él hicieron eso, ¿qué no harán con nosotros? Así que padezca en su cuerpo lo que Cristo padeció también y no le huya a los sufrimientos para nada. Porque detrás de cada sufrimiento viene un tiempo de resurrección. Las manos y pies del Mesías serían horadadas. Oiga hasta dónde llega la profecía mesiánica. Las manos y los pies de Jesús
se profetizó que serían horadadas, se le harían hoyos, se le harían zanjas. Dice el Salmo 22, verso 16, horadaron mis manos y mis pies. Es una profecía que los sabios sabían que tenía que cumplirse y solo se cumplió en Cristo Jesús. El Mesías moriría junto a ladrones, a malhechores, a delincuentes. También eso se profetizó. Se profetizó que Jesús tenía que morir entre malhechores. Isaías 53, 12, por cuanto derramó su vida, dice el profeta, hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. O sea, se cumplió la profecía ya en el Gólgota. El Mesías sería rechazado por su propio pueblo, como hemos dicho acá, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Qué hizo su pueblo? Su pueblo lo despreció, a lo suyo vino y su pueblo no le recibió. El Mesías sería odiado sin motivo alguno. Y sí que lo fue. Salmos capítulo 69, verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Pero si eso lo hicieron con nuestro maestro. ¿Por qué tú quieres ser aplaudido siempre? ¿Por qué tú quieres que todos te elogien? ¿Por qué tú quieres que la vida sea de marshmallow para ti? No, si al maestro fue con balas, con cañones, con piedra y con machete que le entraron. Si nosotros somos sus discípulos, ¿qué esperamos? Nos van a dar con todo. Nos van a dar con todo. Pero tranquilo, que Él dijo que si Él venció, nosotros también venceremos en su nombre. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Esa es nuestra confianza. Y esa es nuestra fe. El Mesías sería odiado sin motivo. Los amigos del Mesías estarían observando de lejos, como lo estaban los discípulos. ¿Recuerdan? Cuando estaba en la cruz, al pie de la cruz estaba María, su madre. Dios bendiga a las madres. Dios bendiga a las madres. Estaba su madre, no le daba miedo que la vieran ahí. Y estaba Juan. ¿Sabe por qué estaba Juan? Porque Juan iba a recibir una orden especial de cuidar a María, de llevársela a su casa, de atenderla. Pero si no, también estuviera huyendo Juan como los otros. Dios bendiga a las madres. ¿Quiénes tienen su madre viva? Levanten la mano. La llamaron hoy, le dijeron hoy, te quiero, mamá. Estuvieron con ella, ¿no? Denle un aplauso a las madres. Dios bendiga a las madres. Tengo que llamar la mía después del culto. Se fueron los amigos. Salmo 38, 11. David también fue un profeta mesiánico grande. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado, se fueron, le hicieron el fo al maestro, le dejaron el limpio. Los vestidos del Mesías se profetizó que serían repartidos y echados a la suerte entre los que ahí estaban. El Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso se cumplió allá en el Gólgota, ¿recuerdan? Se repartieron la ropa del maestro, la cortaron en pedacitos por ahí. Cristo es el cumplimiento de toda esta profecía. Hasta se profetizó que el niño que nació en Belén, cuando estaba en la cruz, iba a decir que tendría sed. Hasta eso. Dios quiso cuidar hasta ese detalle para que a nadie le quepa duda de que quien moría en la cruz era el Mesías prometido. Dice el Salmo 62, verso 1, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Oh, aleluya. Y dice hasta qué le dieron cuando dijo tengo sed. Para que si le daban agua al maestro, ya eso lo descalificaba para ser el Mesías. Tenían que darle vinagre, como dice la profecía. Y vinagre fue lo que le dieron, para que el que conoce Biblia sepa, ese tipo es el Mesías. Se cumple con todo lo que se profetizó que el Mesías tenía que cumplir.
Así que el que hoy sigue dudando de la mesianidad de Jesús es porque le falta página para la izquierda. Le darían al Mesías hiel y vinagre, como dice el Salmo 69, verso 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, tal y como se cumplió. El Mesías daría un grito de angustia por su abandono. ¿Ustedes recuerdan aquel grito? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso se dijo aproximadamente 2 milenios antes de Cristo. El Salmo 22, verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo había dicho el libro de los Salmos. Otra profecía mesiánica. Ninguno de los huesos del Mesías sería quebrantado. Eso se profetizó, que no iban a quebrantar ninguno de sus huesos. No iba a ser necesario. Salmo 34, 29. Él guarda todos tus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. ¿Ustedes recuerdan? A los demás que no habían muerto a la hora que para empezar el Shabbat judío tenían que estar muertos. Si a la hora de iniciar el Shabbat judío del viernes no hubiera muerto los que estaban en la cruz, la tradición era que había que quebrantarle los huesos para que murieran. Porque no podía el Shabbat iniciar con alguien colgado en la cruz. Cuando fueron a ver a Cristo, dijeron, no, a este no hay que quebrarle los huesos, porque ya había expirado. ¿Entienden lo que estoy predicando, verdad? Para cumplir con esta profecía mesiánica. Así que el corazón del Mesías literalmente se quebraría. Había una profecía de que su corazón sería quebrado. Como dice el Salmo 22, 14, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Oh, gloria a Dios. Lo mismo ocurrió en Juan 19, 34 en el Nuevo Testamento. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí fue el corazón de Cristo totalmente quebrantado, como lo había profetizado el libro de los Salmos. El costado del Mesías sería traspasado. Era una profecía. Zacarías lo profetizó. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Hay una canción de Cestario Jiménez que dice así, que dice eso. Y mirarán también aquellos que se burlaron. Y mirarán también los que me traspasaron y se lamentarán y entonces llorarán. Y el coro dice ¿cómo? Algún día le veré y a sus pies me postraré y en señal de adoración. ¿Qué cosa? Ay, no se la sabe, no me diga. Sus sandalias besaré. Seiya, tienes que tener un micrófono cuando yo estoy predicando para que me ayude con las canciones, ¿no? Y las muchachas cuando sean canciones nuevas me ayudan ustedes. Cuando sean viejas me ayuda Isaías, ¿no? El costado del Mesías fue traspasado y eso se profetizó y se cumplió en la cruz. El Mesías sería sepultado entre los ricos. Hasta el lugar donde iban a colocar su cuerpo. El Padre tuvo cuidado de profetizarlo. No. Tú no me vas a enterrar a ese muchacho ahí en el Cristo Redentor ni en el Cristo Salvador. No. De que en los hoyos que prestan hasta que se hagan. No, nada de eso. El Mesías tiene que ser sepultado en una tumba entre los ricos, como dijo Isaías, capítulo 53. Verso 9, oiga lo que dice la palabra profética. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuánto cuidado,
Mucho cuidado tuvo el Padre con el Mesías. El Mesías se levantaría de entre los muertos. Se profetizó la resurrección. El Mesías tenía que resucitar. Por eso David no fue el Mesías. Por eso Salomón no fue Mesías. Por eso Samuel no fue Mesías. Por eso Isaías, Eliseo, Elías, Zacarías, Malaquías, Joel, ninguno de ellos fue Mesías. Porque aunque algunos cumplían con ciertos requisitos, hubo requisitos sine qua non que no lo cumplió o lo cumplieron ninguno de ellos. Entre esos requisitos estaba resucitar de entre los muertos, como profetizó el Salmo 16, verso 20. ¿Qué dijo el Salmo 16, verso 10, perdón? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Había una profecía de que el cuerpo de Cristo no se lo iban a comer los gusanos, que no se iba a corromper, que se iba a levantar. Y como dijo más el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo, déle ese aplauso fuerte al Señor, se levantará mi Redentor. El Mesías, estaba profetizado que el Mesías ascendería al cielo. ¡Wow! ¿Ustedes han escuchado un relato como este, confirmando la calidad única e irrepetible de Mesías de Jesús? Se profetizó que Él ascendería al cielo. El Salmo 68, verso 18, subiste a lo alto. Ahí cumplió esa profecía. ¿Dónde? En el libro de Marcos, verso 16, capítulo 16, verso 6. Cuando un ángel se le acercó a los muchachos y le decía, ¿qué están mirando ustedes? A ese Jesús que sube al cielo, así como lo veis que se va, así mismo va a regresar. Varones Galileo, que estáis mirando a ese Jesús que sube al cielo en una nube blanca. Él volverá y a los salvados levantará. Y a los salvados levantará. Y varones Galileo, que estáis mirando a ese Jesús, sube al cielo en una nube blanca. Él volverá y a los salvados levantará. Y a los salvados levantará. Hay que hacer un intensivo de coros viejos aquí, definitivamente. Jesús ascendió al cielo, como lo profetizó el libro de los Salmos, capítulo 68, verso 18. El Mesías se sentaría a la diestra de Dios. Se profetizó mesiánicamente que después que Él suba al cielo, no se iba a sentar en cualquier lugar, sino que tenía un sitio donde sentarse. Y dice claramente, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por el estrado de tus pies. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora y que pienses en este Mesías que hoy no está en el pesebre, que hoy no está en la cruz, que hoy no está en las calles de Jerusalén, que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y está a la diestra del Padre no echando barriga ni engordando sentado ahí. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Está a la diestra del Padre diciéndole al Padre, Padre, mira a ese hijo mío que está orando por su salud. Yo le dije a él, cuando yo estaba allá abajo, que todo lo que él pidiera en mi nombre, tú se lo ibas a dar. Mira, le está pidiendo su salud y lo está haciendo en el nombre de Jesús. Así que te pido que le sanes en esta hora. Eso está haciendo Jesús allá a la diestra del Padre. Levante su mano en esta hora y dele gracias al Señor. Mi Rey, gracias. Gracias por completar tú y solo tú estas características de ser nuestro Mesías Redentor. Gracias por habernos iluminado para entender que solo en ti tenemos salvación.
Y en este tiempo que celebramos el nacimiento de tu Hijo Jesús, permítenos, Señor, compartir esta palabra con todos los que necesiten una palabra como esta. Te pido que este tiempo sea de bendición, de cuidado y de protección para todos tus hijos, para toda la gente que te ama, para la gente que quiere estar contigo, para todas las familias representadas aquí en ITCAN y fuera de la iglesia. Padre, te pido que bendigas tu iglesia con toda bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Al hermano que está a su lado, dígale: yo tengo mi Mesías. Mire los ojos y dígaselo: yo tengo mi Mesías. Así que no tenemos que... Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración NACO, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración NACO. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAN a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAN, paypal.me/Ministerios ITCAN. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.